Bueno, estamos esta mañana con Rebeca Lane y con Pamela Yates de Guatemala y de Estados Unidos, dos mujeres profundamente vinculadas a la historia reciente y actual del país. Y estamos acá para hablar de feminicidio y de la memoria histórica contra los asesinatos de mujeres, contra la política mundial del asesinato de mujeres, pero vamos a hablar específicamente sobre el caso de Guatemala y el caso de Latinoamérica, abriendo un poco el zoom, aunque creo que siempre es necesario pensar el feminicidio como una crisis global, como una crisis internacional, la mayor crisis humanitaria que el planeta ha sufrido a lo largo y ancho de los tiempos. Y en esta ocasión, en la cual nos convoca la 9ª edición de nuestro curso de feminicidio, es para nosotras como Asociación de Mujeres de Guatemala un honor inmenso tenerlas aquí, para la Casa Encendida también, y queremos hablar en esta ocasión de un tema que es fundamental, de la memoria histórica, pero no solamente de la memoria histórica, sino de la memoria histórica a través del arte. Y creo que esto es fundamental porque allí donde las teóricas no llegan, llegan ustedes con su arte, que es piel adentro, que es donde realmente se necesita transformar la sociedad, desde la piel, desde el cuerpo, que es de lo que nos hablan los feminismos comunitarios. Entonces, yo quiero preguntarles, Rebeca, tú vives todos los días en Guatemala, sobrevives a una sociedad que es extremadamente violenta, sobrevives a un país que sin ninguna duda nos odia a las mujeres y que odia a las mujeres libres. ¿Qué significa para ti vivir en Guatemala? Bueno, para mí desde pequeña fue difícil como vivir y habitar en Guatemala porque yo estudié en un colegio católico. Entonces, pues desde muy pequeñita era que, o sea, yo no podría estar sentada así, ¿verdad? Con las piernas juntas y muy religiosa y siempre nos inculcaban esta vaina de ser reflejo de la Virgen María, ¿verdad? Y a mí todo eso, pues desde pequeña siempre me caía muy mal porque era que seas humilde, que nadie note tu presencia, que sean que no hay que brillar, no hay que ser, y yo siempre he sido como muy Luminosa. luminosa, entonces como siempre me decían eso, como que yo brillaba demasiado y que tenía que apagarme, ¿verdad? Que nadie tenía que notar mi presencia y para mí eso era como muy duro porque me estaban básicamente mutilando la personalidad y a mí me gustaba hacer teatro, me gustaba cantar, me gustaba hacer como un montón de cosas, entonces como que empieza desde niñas, ¿no? O sea, esa violencia de ser mujer guatemalteca empieza en las niñas. Empieza que no te puedes vestir como quieres vestirte, que no puedes desear algo, que la familia no te va a dar las opciones de ser. O sea, yo por dicha de verdad que crecí en una casa donde me inculcaban mucho el cantar, el bailar, el ser actriz, el todo eso, o sea, yo armaba mi set ahí y todos iban a ver mis obras de teatro y eso, o sea, realmente me apoyaron mucho, pero a las niñas lo que les dicen en Guatemala y en Centroamérica es del arte no se vive, te tenés que casar, tenés que tener hijos, o sea, ya es como el destino manifiesto que tenemos las niñas, entonces yo creo que ahí empieza como las primeras grandes violencias y sobre todo para muchísimas niñas en Guatemala, ahí en sus hogares es donde empieza el abuso sexual, la violación, la violencia cotidiana, ¿no? Porque está tan normalizada la violencia que luego las chicas se convierten en mujeres, se casan y ya aceptan esta violencia cotidiana como con una normalidad tremenda porque pues desde pequeñas se les inculcó el golpe, el insulto, la minimización, el borrar los deseos individuales y para poner los deseos familiares sobre lo que vos querrás. Entonces, y aparte, pues ya cuando tenés 10 11 años que te empiezan un poquito a crecer los pechos o cualquier señal que dé que vos sos mujer, pues ya empieza el acoso callejero, el manoseo, el toqueteo. Y pues así, o sea, realmente sí sobrevivimos. Yo cuando veo atrás en mi historia y ahora que tengo como más herramientas de análisis, yo ya veo atrás en mi historia y puedo ver realmente todas las violencias que me tocó vivir a mí o a mis compañeras o a mis hermanas desde que somos pequeñitas. Entonces ya llegamos a estas edades y quienes hemos decidido sobrevivir esto, ya tenemos un cuero grueso y un escudo de este tamaño para estar todo el tiempo a la defensiva, porque no hay una forma de caminar en la ciudad de Guatemala relajada.
O sea, siempre tenés que estar a la defensiva no sé, si te quieren robar, si te quieren asaltar, si viene un policía o un militar y se le ocurre decirte algo, que si una bala perdida, que si una balacera, que si lo que sea te puede pasar, ¿no? Entonces realmente uno aprende a caminar en las calles con miedo, pero con valentía también. Sí, efectivamente, cuando determinamos qué es el feminicidio, siempre decimos que es el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, pero también hablamos de al menos, no solamente tres grandes lógicas de poder. Una de ellas es el capitalismo, la otra es esa lógica de poder patriarcal, histórica, pero la otra es el colonialismo. Y tú, Pamela, te has dedicado precisamente a documentar el resultado final de la política colonial, que es el genocidio. ¿Cómo ha sido tu trabajo documentando el genocidio en Guatemala y más específicamente el feminicidio que configura también al genocidio en Guatemala? ¿Cómo ha sido para ti estos casi 35 años de acompañar las luchas y las resistencias de los pueblos indígenas en la voz de tantas mujeres? Pues porque me di cuenta en mi primera visita a Guatemala en 1982 que las personas más visionarias, las personas que se iban transformando y hablando sobre realmente estaba pasando eran las mujeres, las guatemaltecas, ¿verdad? Entonces yo decidí enfocar mi obra en las voces de las mujeres guatemaltecas, ¿verdad? Porque adentro del genocidio hablaron sobre el feminicidio. No teníamos esa palabra en aquel entonces, ¿verdad? Pero estaban hablando sobre el blanco en las mujeres. O sea que atacar y tener una política de tierra arrasada en contra de la población civil. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué implica eso? Que cuando el ejército ataca a un pueblo, que los hombres y niños pueden correr, pero las madres que están con las niñas y niños se quedan para proteger su familia. Y ellas son las primeras víctimas del genocidio y del feminicidio. Así que para tratar de nombrar lo que pasó, exponerlo y también resistirlo, las voces de las mujeres eran claves. Y tú hablabas siempre y hablas en tus entrevistas sobre crear nuevas narrativas, crear una narrativa contrahegemónica. Efectivamente, en Guatemala hemos tenido siempre la narrativa de los militares, de la oligarquía, y hacer cine documental ha significado dar voces a otras personas y principalmente darle voces a las víctimas. ¿Cómo ha sido la experiencia de generar una nueva narrativa que impugna además el discurso patriótico de esos hombres armados? Yo siempre estoy buscando mujeres que están utilizando sus experiencias como víctimas, como sobrevivientes, para transformarse en líderes, ¿verdad? O sea, que tienen una conciencia ganado por la educación, ganado por la compañerismo, ¿verdad? Ganado por grupos de mujeres solidarios, ¿verdad? Entonces ellos sí pueden hablar sobre lo que pasó, sobre siendo víctimas, sobre siendo sobreviviente, pero también transformarlo. Y nosotros como cineastas, como documentalistas, estamos tratando de dar el protagonismo a ellos para que ellas puedan ver sus propias historias, o sea, ellas pueden ver su propio protagonismo, ¿verdad?, en la historia de Guatemala. Me llamo Rigoberta Menchú, indígena quiché del pueblo de Guatemala. Soy campesina, soy cristiana, soy un sobreviviente de mi familia. Les voy a contar mi historia, que es la historia de todo el pueblo de Guatemala. Por ejemplo, Rigoberta Menchú, hablando y contando su historia directamente a la cámara en 1982, en aquel entonces fue muy inusual, porque siempre en la televisión eran los hombres blancos, viejos, expertos, ¿verdad? Y Rigoberta no era ninguna experta en sus opiniones, ¿verdad? Teniendo 22 años.
pero maravillosamente ella cuenta la historia de Guatemala y la resistencia de los pueblos indígenas directamente a la cámara y las experiencias de las mujeres en su familia, su mamá y ella, siendo blancos. Pamela hablaba ahora sobre la ocupación del espacio y de determinados espacios por parte de las mujeres. Tú tienes una historia que impugna también un relato hegemónico que ha sido el de los hombres que han cooptado determinadas escenas del arte, no solamente mundial, sino muy local. Y en ese conocimiento situado del hip hop, por ejemplo, mujeres como tú, como tu agrupación Somos Guerreras, están todos los días generando una narrativa también contrahegemónica. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. ¿Cómo ha funcionado esta alianza de mujeres, esa sororidad que ha permitido que las voces de las hip hoperas se empiecen a escuchar? Pues mira, yo primero quiero partir para también hablar del hip hop, digamos, como una fuerza generacional, porque definitivamente pues cuando venimos de estas historias que cuenta Pamela, que ha retratado y bueno, y que hemos vivido en Guatemala, para nosotros como hip hop, como generación hip hop, fue fundamental la firma en los acuerdos de paz, porque es a partir de ese momento que los jóvenes podemos adquirir a través del arte una identidad como jóvenes. Durante la guerra, con todo el genocidio, con toda la represión que había, la juventud como categoría no se reivindicaba o no existía, pues la mayoría de niños tenían que pasar a ser adultos ¿sabes? En el ámbito de una guerra. Entonces yo creo que el hip hop generacionalmente, en primer lugar, no solo en Guatemala, sino en Centroamérica, nos ayudó a darnos una voz y a poder empezar a sacar todo esto que teníamos guardado y que no podíamos sacar por miedo. Yo nací en el 84, o sea, todavía me tocó vivir parte de la guerra y más que nada yo aprendí el miedo de mis papás y de mis profesores y de todos los lugares donde te decían no hables, no digas, no te organices, no te metas en problemas, ¿verdad? Porque meterse en problemas significaba que te podían matar. Entonces, generacionalmente, el hip hop nos permitió sacar la voz y decir, aquí donde yo vivo hay pobreza, aquí donde yo vivo hay abuso policial, aquí donde yo vivo a los jóvenes los está matando hombres encapuchados, no sabemos quiénes son porque no son policía ni ejército, quiénes son. O sea, empezó a poder sacar la voz de jóvenes desde los márgenes. ¿Quiénes estaban en los márgenes? Jóvenes o familias que habían tenido que desmovilizarse de sus comunidades y huir por la guerra y entrar en la ciudad. Entonces yo creo que nosotras entramos dentro de esta generación ya a hablar específicamente, bueno, además de el despojo territorial, además de haber tenido que abandonar nuestros idiomas, costumbres y tradiciones por el racismo y porque eso implicaba que podía ser víctima de genocidio, además de vivir en áreas de riesgo, vivir en áreas donde hay limpieza social y represión estatal, a pesar de que donde estamos se siente la falta de educación, la falta de salud, la falta de servicios básicos, las mujeres tenemos problemáticas particulares, además de todas estas demás opresiones, ¿verdad? Y lo digo porque muchas veces también se piensa que el hip hop es un lugar privilegiado para los hombres, y yo creo que en Centroamérica hay que entender que muchos de estos hombres tampoco han tenido privilegios, es decir, también vienen de los márgenes y también arrastran estos grandes problemas sociales que nos ha dejado la guerra y la represión. Entonces lo que nosotras hemos hecho es sumar al análisis la categoría de ser mujer, porque además de todas estas opresiones estructurales, nosotras pues sufrimos con poner el cuerpo para recibir la violencia patriarcal de frente, ¿no? El abuso sexual, el abuso de autoridad, la falta de salud. A quien más afecta es a las mujeres, pues nosotros tenemos, pues somos básicamente fábrica de gente, ¿no? Porque así nos han tomado allá. Entonces toda esa falta de salud repercute sobre nuestros cuerpos, repercute sobre los hijos e hijas, porque el cuidado usualmente se recarga sobre las mujeres también. Entonces yo creo que nosotras lo que hemos agregado es esa visión de ser mujeres, pero siempre partimos a hablar desde los márgenes.
en cualquier lugar que estemos en, sobre todo en Centroamérica particularmente. Yo entiendo que aquí en Europa, por ejemplo, el hip hop es visto más como algo comercial, o algo, o en Estados Unidos incluso, que se ha convertido en una cultura pop, pero en Centroamérica sigue siendo una cultura de base. Y lo importante es que precisamente las mujeres que vienen de los márgenes hemos tenido la oportunidad de hablar y decir qué es ser mujer, cómo se vive la violencia, cómo se recibe, pero también cómo se resiste. Y yo pienso que eso es como una cosa muy novedosa, ¿no? Porque a través no sé, de escribir un comunicado, de documentar, de escribir un libro sobre lo que pasa en las mujeres, muchas veces nos quedamos en el relato de la victimización o de la víctima, que claro, es importante recoger nuestros testimonios, pero yo creo que en el rap damos un paso también de recopilar la resistencia y la fuerza, y eso es imposible ponerlo solo en palabras, o sea, eso lo tenés que encarnar con el cuerpo, y eso es lo que traducís en un concierto o en una canción, la resistencia, la fuerza, la valentía, y eso yo creo que solo el arte lo puede recoger, porque finalmente un papel con letras no puede recoger una espiritualidad que es la que se está levantando a través de la fuerza que podemos nosotras transmitir a través de nuestras letras, de los conciertos y nuestras intervenciones. Efectivamente, cuando se habla de poner el cuerpo por delante, que es una de las herencias que tenemos en toda América Latina, del feminismo comunitario y de los feminismos afro también, tenemos que pensar en que el cuerpo tiene una huella y tiene una memoria. Y cuando hablamos de memoria, a mí me gusta siempre decir y afirmar que el olvido es falsificar el pasado, que el olvido es la falsificación del pasado. ¿Cómo entonces la música colabora, contribuye en marcar nuestros cuerpos con esa huella de la memoria para que podamos efectivamente no solamente hacer esta estrategia de resistencia, sino que podamos también dolernos por las víctimas? Yo creo que, digamos, la música lo que nos permite a nosotras es de alguna forma encapsular o darle materialidad, aunque sigue siendo una canción, ¿verdad? Pero nos permite darle cierta materialidad a sentimientos, emociones, momentos históricos que quedan ahí atrapados, ¿no? Como en el film, ¿no? Tú lo grabás y tenés ahí en la materialidad, tenés grabado un momento histórico que ya no va a volver a ocurrir, pero que ahí está y hay un testimonio. Y yo creo que precisamente eso es lo que hacemos a través de la música, o sea, a través de materializar nuestros sentimientos en palabras, en poesía, en música, le estamos dando vida a los momentos y las situaciones que estamos viviendo. Y yo creo, para mí es muy importante, no solo en lo que yo canto, sino también en los talleres que doy, y lo que enseño es cómo podemos también transformar esa narrativa de la victimización, ¿verdad? Porque es importante hablar de estos temas, pero también es importante que nos quedemos sintiendo bien. Y yo creo que eso, para un país donde nos han enseñado a ser tristes y agachar la cabeza y bailar con las manos para atrás, ¿verdad? Para mí es sumamente revolucionario, ¿no? El poder decir, bailemos, saquemos esta violencia que nos trae encima, hablemos de ella, pero la vamos a sacudir, la vamos a dejar atrás, vamos a bailar y vamos a pasarla bien mientras reivindicamos nuestro derecho a ser libres. Entonces, allí se está creando algo, se está transformando y además existe. O sea, de aquí en 20 años, esta música que nosotras estamos haciendo ahora o este movimiento que estamos creando va a quedar como un testimonio de lo que significó para nosotros empezar a tomar estos espacios para reivindicarnos, para hablar de nosotras mismas y para articularnos colectivamente también. Sí, decía Rebeca ahora una frase que creo que compartimos y que es fundamental, que es guardar ese momento histórico. A eso es a lo que tú has dedicado tu vida, Pamela, a guardar momentos históricos que a través del arte no solamente también han marcado y han dejado esa huella en la sociedad y en las conciencias individuales, pero han dado un paso más allá, y ese paso más allá ha sido convertirse, por ejemplo, en material probatorio en los juicios, en la búsqueda de justicia de los pueblos, que es también parte de las resistencias de los pueblos indígenas en Guatemala. ¿Cómo ha sido para ti guardar ese momento histórico y qué ha significado para la sociedad guatemalteca desde tu perspectiva? Sabes que a veces no sabemos lo que tenemos. O sea que hacer una entrevista en 1982, ¿verdad? Mucho del material fílmico inédito,
¿verdad? O sea que se quedó afuera de la película porque no supimos mucho sobre la ley o también la ley, el derecho humanitario internacional no se ha desarrollado hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que, pues, cuando hicimos Granito, cómo atrapar a un dictador, que es un documental sobre la construcción del caso por genocidio por muchas personas, ¿verdad? Y por muchas vías, decidimos contar la historia, yo decidí contar la historia en primera persona para también hacer una carta de amor a la próxima generación de cineastas comprometidos. O sea que cuando uno se siente impotente de parar violaciones de derechos humanos, de parar feminicidio, ¿verdad? Es importante documentar, porque la documentación siempre tiene impacto. No siempre en la manera que piensa, pero al futuro puede tener otro impacto. Y en eso estamos. También estamos tratando de utilizar el poder del cine documental, ¿verdad? O sea que el arte del cine documental es para contar una historia con mucho impacto, ¿verdad? Impacto emocional, porque si un documental tiene impacto emocional, eso quiere decir que al final el público va a querer reaccionar, va a querer hacer algo, va a querer actuar. Y eso es nuestro propósito, utilizando el arte también en fomentar acción. ¿Y en qué contribuyó guardar ese momento histórico en los casos de el juicio concretamente de genocidio? Sí, yo hice una entrevista con General Efraín Brios Montt, presidente de Guatemala en aquel entonces, 82, 83, cuando él admitió que él estaba arriba en la cadena de mando, mandando a los soldados de base a hacer lo que hicieron, que ahora sabemos que fue un genocidio. Entonces, ver el general teniendo 40 y pico años, con todo su poder y su arrogancia de aquel entonces, y verlo en el juicio diciendo que no sabía nada, negando de lo que pasó y lo que ordenó, ¿verdad? Tener esta evidencia forense era una gran satisfacción, ¿verdad? Y prueba, no solamente que dijo lo que dijo y hizo lo que hizo, pero también que era joven con mucho poder en aquel entonces. Claro, porque la imagen que se transmitía durante el juicio, habiendo sido tan tardía la justicia, que habría que cuestionarse si merece todavía el nombre de justicia cuando ha hecho esperar tanto tiempo a las víctimas, la imagen que se representaba era la imagen de un anciano inofensivo. Entonces, recordarlo en el esplendor de su juventud y haciendo además opulencia de la maldad y del genocidio, yo creo que fue fundamental. Así fue. Y cuando veo el material ahora, veo que él no estaba contestando la pregunta. Entonces yo estaba preguntando hasta el momento en que tenía mucha rabia hacia mí, ¿verdad? Entonces por fin contestó: si yo no estoy en control del ejército, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad? Y eso fue el momento, el momento clave. Admitió que tenía ¿Y control. tú eso era lo que querías que dijera? Yo quería la verdad, no me estaba contestando. Además, yo teniendo experiencia en el altiplano, viendo lo que estaba pasando allí, yo estaba tratando de buscar la verdad y para que él pueda admitir lo que estaba pasando, lo que él estaba ordenando en las comunidades.
Y es súper loco porque ahora que tú preguntabas esto, justamente ahora en Guatemala se está aprobando una ley para amnistía y justamente uno de los argumentos que están utilizando es no, ya son viejitos, Claro. ya hay que dejarlos morir en paz porque ya se fue y realmente como el poder de haber capturado ese momento precisamente es recordarnos que no son unos venerables viejecitos, o sea, ellos son asesinos y son responsables de lo que ha pasado en el país. Y claro, para una generación que no tiene memoria histórica y que se nos ha negado ese derecho, claro, ellos eso se la venden muy fácil. Ay, no, pobrecitos, ya están viejecitos, déjenlos que se vayan a sus asilos y todo bien, perdonemos todo lo que ocurrieron porque realmente las nuevas generaciones no tienen refrescada la memoria acerca de lo que esos viejecitos han hecho en nuestra historia. Pues. Claro, ha sido una política de Estado negar. Y de hecho creo que allí se recupera precisamente el valor de mantener viva la memoria de lo que ocurrió. Dice Naciones Unidas que la memoria debe mantenerse viva para evitar las tesis negacionistas y revisionistas de la historia. Y yo creo que el arte es fundamental para evitar esas tesis negacionistas y revisionistas, porque es probablemente el único relato que va a quedar incorporado en el cuerpo, en la espiritualidad que tú mencionabas y en la emocionalidad de las personas. Y ninguna huella intelectual puede tener finalmente la huella que tiene la emocionalidad. Esa capacidad de indignarnos, de sufrir por quien sufre, yo creo que solo se consigue a través del arte. Así es que infinitas gracias por estar con nosotras y seguimos con estos encuentros para luchar juntas contra el feminicidio.